Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, aprovechando que estamos a las puertas, o en realidad en el mismo solsticio de verano, quiero compartir con vosotros una pequeña y breve reflexión acerca de cómo el verano afecta a la banda ancha y de manera muy marcada en España, ¿no? Como sabéis, es algo que no deja de asombrarme, ¿no? Que patrones milenarios en nuestra sociedad, pues que se asocian a los ciclos lunares o en este caso solares, ¿no? Pues tengan un impacto tan claro y tan marcado, ¿no? Sobre cómo usamos, ¿no? La infraestructura que probablemente acabe definiendo, ¿no? El siglo XXI, ¿no? Que es este acceso ubicuo y superabundante, ¿no? A banda ancha, ¿no? Del que cada vez más disponemos, ¿no? Pero esto es una prueba de que, bueno, forma parte, una parte cada vez más estrecha, cada vez más inseparable de nuestra vida, ¿no? Y que como todos los aspectos de nuestra vida y nuestra sociedad, ¿no? Pues se ve afectado por ese componente estacional, ¿no? Que todavía tiene nuestra vida, ¿no? La vida humana o el trajín, ¿no? De nuestras sociedades, ¿no? Lo cierto es que lo miremos como lo miremos, los patrones de uso de la banda ancha móvil y la banda ancha fija tienen un clarísimo componente estacional, ¿no? Si vamos al total, que en la práctica, en el caso de España, es prácticamente hablar del fijo, porque los volúmenes son muy diferentes en lo que se refiere a fijo contra móvil, vemos que hay un descenso veraniego muy marcado, ¿no? Que se viene repitiendo pues en los últimos años y que ya ha comenzado, de hecho, en este 2025. De hecho, sería una buena idea cuando hablamos de banda ancha no usar los años naturales, sino usar efectivamente la mejor metáfora que conocemos para esto, ¿no? Que son los cursos escolares, que como sabéis van de final de verano o principios de otoño hasta hasta principio de verano del año siguiente. Así que ahora mismo estamos terminando, o tal vez empezando, estamos terminando el curso 24-25, ¿no? En lo que se refiere a la banda ancha en España, ¿no? Y hay una noticia, yo creo que importante, y es que este curso 24-25 de la banda ancha acaba prácticamente en los mismos volúmenes que empezó, ¿vale? Bueno, pues, evidentemente el tráfico varía por muchas circunstancias, pero lo cierto es que si miramos las gráficas, estamos mirando datos de DEFIX, que son los más fáciles de consultar. Seguramente vosotros tendréis otros, ¿no? que podremos manejar y tratar de contrastar. Vimos una clara tendencia a subir en los últimos 5 años, desde el 2020, ¿no? Con un comportamiento prácticamente lineal, respetando, como os decía, pues esos efectos vacacionales con la marcadísima pausa veraniega. Y sin embargo, ya este curso 24-25, es decir, terminando ya el verano en septiembre del año pasado, del año 24, hasta ahora vemos que el volumen de tráfico prácticamente se ha estabilizado. Insisto, son datos de DEFIX, es solo un proxy del funcionamiento total, pero algo me hace pensar que en general no estaremos muy lejos, ¿no? de esta situación para todo el tráfico de Internet en España, que insisto, es una buena aproximación considerar que es todo fijo en este momento, ¿no? Así que quedaos con esa idea. Tenemos efectivamente una pausa vacacional y deberíamos hablar de cursos, ¿no? Para hablar del tráfico fijo en España. ¿Y por qué ocurre esto, no? ¿Por qué hay un uso menor de la banda ancha en los meses veraniegos? Bueno, la respuesta parece evidente y es que encontramos algo mejor que hacer. De hecho, y si me permitís abundar un poco en esto, ¿no? Ese patrón anual, ese patrón mensual, está claramente asociado a un cambio en el patrón diario, ¿no? Con el que se usa la Internet, ¿no? Si miras las gráficas diarias del uso de Internet en España y prácticamente en todo el mundo, pues tiene
forma de dientes de sierra, ¿no? Hay un mínimo que corresponde pues a las madrugadas donde hay muy poca gente usando el servicio y luego de manera más o menos curva, con más o menos valles, pues va subiendo hasta su máximo de uso en el día. Digamos que durante la temporada general ese máximo se alcanza al final del día. En el caso de España, a partir de las 8, cerca de las 9 e incluso hasta las 10 de la noche, ¿no? Que corresponde al uso personal, al uso esencialmente asociado al ocio, ¿no? Que damos a la Internet en nuestros hogares. Hay un pico previo, justo antes de comer, que no suele alcanzar los volúmenes de este segundo pico, que es el auténtico máximo, que se puede asociar, yo creo que sin dificultad, al uso, si queréis, más profesional que se hace de la Internet bueno, pues durante las jornadas laborales. Entonces tenemos como ese doble diente de sierra, ¿no? Con un pico antes de comer y un pico durante la cena o después de la cena. Eso es durante la temporada regular, ¿no? Lo que ocurre es que en verano ese patrón cambia, ¿no? Durante las vacaciones en general ese patrón cambia y ese pico tardío de uso asociado al ocio simplemente desaparece. De forma que el pico asociado al uso laboral, el pico de justo antes de comer o a principios de la tarde, se mantiene, si queréis, en volúmenes similares al del resto del año, aunque también más bajo, y ese pico posterior, que marcaba el máximo de tráfico, pues se atenúa o simplemente desaparece, ¿no? Y es este cambio de comportamiento diario el que si se multiplica, ¿no? Y se acumula durante los meses de verano, pues el que produce ese descenso en el tráfico. De hecho, esto ya está empezando a pasar. Y en los datos de Cloudflare de la última semana, pues vemos como la primera parte de la semana se ajustó más o menos, ¿no? A lo que sería el patrón estándar de la temporada normal, digamos, con ese pico tardío a la hora de cenar, si bien ya en niveles bajos de tráfico. ¿Vale? Y luego, pues en los últimos días, los días correspondientes al fin de semana, al viernes y al sábado, pues vemos esa inversión de los picos, ¿no? El pico nocturno, pues prácticamente desaparece, ¿no? Entonces tenemos ese máximo, si queréis, local, ¿no? A la hora justo, pues antes de comer, ¿no? Lo normal es que este proceso se vaya reforzando conforme pasen las semanas y a mitad de la temporada vacacional, finales de julio, principios de agosto, alrededor del 15 de agosto, que como sabéis es el momento más profundo del verano, pues ese patrón se extienda durante toda la semana, prácticamente de manera uniforme, y ahí es cuando podremos decir que hemos llegado, ¿no? Pues al máximo de las vacaciones en España, al menos desde el punto de vista de la banda ancha, ¿no? Pero quedaos con esta idea, ¿no? El tráfico se reduce porque nuestro uso cambia, porque no estamos en casa y encontramos otras maneras de divertirnos, otras maneras de utilizar nuestro ocio, ¿no? Y aquí se da una paradoja que yo creo que es notable y que quería compartir con vosotros, ¿no? Y es que a pesar de que hay menos tráfico en total, también estamos viendo, y lo estamos viendo en varias fuentes, un descenso muy moderado, pero un descenso en las prestaciones, es decir, en la velocidad de descarga, por simplificar, que experimentan los clientes, ¿no? Esto se ve en UCLA, y eso que es UCLA con el PIPTEC Index que está recalculando ahora usa una media de varios meses anteriores y que es una gráfica que varía muy suavemente y amortigua, digamos que estos cambios estacionales, pero aún así, pues se aprecia, como os decía, con un descenso de en torno al 3% de junio a agosto, es una cifra pequeña, pero yo creo que es notable, ¿vale? Y además también lo estamos viendo, por ejemplo, en datos de NPERF, que también, sabéis, publica datos. En este caso, pues, por ejemplo, se ve para algunos operadores un marcado incremento, ¿no? En lo que sería la latencia durante agosto, ¿no? Que eso también nos apunta
pues a un cambio de patrón y a un deterioro en las prestaciones, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, con estos pocos datos, pues es difícil saberlo, ¿no? Pero uno podría conjeturar, de hecho es lo que estoy haciendo yo, y es que hay una cierta migración de uso desde accesos primarios, accesos, digamos que en las grandes ciudades, donde la gente suele pasar la mayor parte del año, a otro tipo de accesos, vamos a llamar los accesos secundarios, que bueno, pues están ubicados en zonas rurales, en zonas de playa o directamente en segundas residencias, ¿no? Y por algún motivo, estos accesos secundarios no son de una calidad comparable a la de los accesos primarios. Pues puede haber muchas justificaciones. Esto no deja de ser una hipótesis, pero sabemos que basta con que estos accesos secundarios tengan un router no tan bueno como el de acceso primario, un router que no tenga Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, para que se note sensiblemente, ¿no?, el impacto en la degradación de las prestaciones que experimentan los clientes, ¿no? Así que quedaos con esa idea. Será aquí una paradoja que puede ser interesante de explorar, que a pesar de que el tráfico desciende, y lo hace de manera bastante notable, las prestaciones también lo hacen. Y eso puede estar relacionado, yo diría que tiene que estar relacionado, ¿no?, con un cambio, ¿no?, en el tipo de red de acceso que se usa. Pero bueno, es algo que habrá que investigar con más atención. Esto yo creo que debemos combinarlo y tomar nota también de un efecto muy característico de la banda ancha fija en España y en otros mercados, pero es especialmente marcado en el caso español, que es el efecto vuelta al cole. Históricamente, y aún sigue siendo así, los picos de altas netas, es decir, el mayor número de conexiones nuevas, entraban al sistema, entraban al mundo de la banda ancha fija en septiembre, además de una manera más que notable, ¿no? Si miráis una gráfica multianual, pues por ejemplo, desde el 2014, ¿no?, pues veis como cada año aparece un pico de manera muy brusca saliendo del verano y luego se va atenuando hasta empezar el siguiente pico. Este comportamiento se ha ido suavizando conforme la migración del cobre pues se ha ido terminando. Ya desde el año 22 vemos que los picos no son tan bruscos, es decir, el ratio, el número de altas promedio mensuales del año frente al máximo del año en septiembre, pues va descendiendo de alguna manera, pero ese pico se sigue notando. Pensamos que estos patrones que estamos empezando a percibir relacionados con el cambio en la degradación de las prestaciones pueden ser una oportunidad para adelantar de alguna manera esa vuelta al cole, ¿no? Y para capturar la oportunidad, ¿no? La oportunidad de atraer clientes, ¿no?, que no tienen conexiones secundarias óptimas o directamente no tienen una conexión secundaria. Entonces, yo creo que es una oportunidad que evidentemente los operadores especializados en zonas vacacionales pues ya vienen trabajando pues desde su creación, pero pensamos que este patrón se va a ver reforzado y que además supone una clara oportunidad para los operadores que estén presentes también tanto en las zonas vacacionales como digamos que en las zonas urbanas donde suele vivir habitualmente la gente, ¿no? Porque parece fácil construir un discurso, ¿no?, de convergencia y de integración, ¿no?, que permita capturar esta oportunidad que parece que se nos resiste a ser enfocada. Es posible, tal vez, que el impacto de que la temporada de verano sea cada vez más y más larga, no me voy a extender en esto, pero es una obviedad, ¿no?, y que eso permite, ¿no?, también pues, el auge del teletrabajo y las mejoras en las infraestructuras de comunicaciones, ¿no?, una movilidad mucho más fluida entre, digamos, que las zonas vacacionales y las zonas urbanas, pues pensamos que ahí hay una oportunidad que nos pueden ayudar a, de alguna forma, rellenar la última brecha digital que queda en España, ¿no?, que es, digamos, la brecha de penetración
de contratación, por así decirlo, de banda ancha fija entre las zonas urbanas ya prácticamente saturadas, ¿no? Y las zonas no tan urbanas, rurales, semi-rurales, incluso semi-urbanas, ¿no? Donde las cifras de penetración pues, están todavía a una distancia considerable. Así que quedaos con esa idea también, ¿no? De que hay que adelantar la vuelta al cole. Bueno, ¿qué pasa, no? Hemos dicho que ya no usamos internet fija en nuestros hogares para nuestro ocio durante el verano, durante las noches de verano, porque tenemos algo mejor que hacer. Bueno, probablemente eso sea cierto, pero lo que sea que hacemos, lo hacemos con el móvil, ¿no? Porque hay un claro patrón también de cambio en el que se refuerza el tráfico durante el tercer Q, que incluye el verano, pues es el máximo del año. Pues también es un patrón histórico que podemos fácilmente seguir desde que empieza a haber internet móvil en España, ¿no? Y empieza a ser relevante pues desde el 2018, ¿no? La idea es que tenemos un máximo y a continuación en el Q4, que también contiene una pequeña temporada vacacional, no lo olvidemos. Bueno, pues en el Q4 digamos que el tráfico vuelve a descender, ¿no? La particularidad de estos últimos Qs del 24 es que el crecimiento interanual pues, se ha venido desacelerando, ¿no? Entre el Q4 del 24 y el Q4 del 23, el tráfico, entre comillas, solo creció un 5%, que es el menor de nuestros registros de crecimientos interanuales desde que estamos guardando esta cifra. En el siguiente Q, he dicho Q4, quería decir Q3, en el Q4, el siguiente Q, el tráfico creció algo más, creció un 12,61% de cuarto Q del 23 a cuarto Q del 24, pero es el menor crecimiento entre dos cuartos Q, ¿no? del que tenemos también registro. Es decir, como veíamos para el fijo, también vemos una desaceleración en el crecimiento del móvil que no afecta insisto, al hecho de que el Q4, el Q3, perdón, es el Q en el que más tráfico hay, es el Q de las vacaciones en el que más usamos el móvil, ¿no? De hecho, hago la broma con algunos compañeros, ¿no? De que la aplicación, la killer application para el 5G ya la hemos descubierto y resulta ser el TikTok en la playa, es decir, la posibilidad de ver vídeos cortos a gran velocidad, pues en cualquier sitio donde te encuentres, pues en tu lugar de veraneo y directamente en la playa y a ser posible con los pies dentro del agua, ¿no? Y ahora cabe preguntarse, ¿qué tipo de impacto tiene esta variación en el patrón de uso, en el tráfico de la Internet móvil en las prestaciones que reciben los clientes? Bueno, pues en este caso la lógica funciona correctamente. En este caso, más tráfico significa menos velocidad. Es decir, las redes actúan con un cierto nivel de saturación. Y esto es bastante notable, ¿no? De hecho, esta es una característica paneuropea. Yo creo que las vacaciones de verano, las vacaciones de agosto, pues forman parte, ¿no? de nuestra cultura europea, en unos países más que en otros, ¿no? Pues en Alemania y en Suecia, por ejemplo, pues patrones menos acusados porque las vacaciones se toman antes, se toman en julio, pero también está presente esa degradación en las prestaciones asociada al aumento del tráfico y la ubicación del tráfico en zonas diferentes, ¿no? A las que suele estar durante lo que es la parte principal del año, ¿no? Si miramos los datos de UCLA, insisto, son los datos muy conservadores para el verano anterior, para el verano del 24, vemos que la velocidad de descarga pues bajó casi un 10% desde junio hasta agosto, ¿no? Y vemos para los datos de EMPERF también un pico, una caída, una degradación en lo que ellos llaman el score general, ¿no? de calidad de la banda ancha. ¿No? Estoy presentando de alguna forma los resultados que más significativos me parecen, ¿no? Así que las vacaciones de verano y, por tanto, la degradación de las prestaciones durante las mismas de las redes móviles, pues es una cosa tan europea, ¿no? Como hacer vacaciones en Pentecostés,
como ha pasado hace unos días, o la Semana Santa, ¿no? Y esto me permite aquí contaros también, traer sobre la mesa, ¿no? Pues los resultados de un estudio muy interesante que hizo Luke de UCLA hace algunas semanas, ¿no? En que investigaba el impacto de otra temporada vacacional, que está mucho más corta, ¿no? La de la Semana Santa, pues las prestaciones en general en la Internet móvil en Europa. Y confirman punto por punto lo que os decía. Hay una clara degradación en todos los países, probablemente más acusada en España y Portugal, en todos los países que forman parte del estudio, que incluye a España y a Portugal, como decía, y también con los datos de UCLA se puede ver que se da el efecto contrario, y es que en las ciudades, digamos que las prestaciones aumentan, ¿no? Porque se reduce la saturación y en este caso, pues las prestaciones suben, ¿no? Entonces, bueno, eso claramente nos indica, porque las redes móviles, su estado actual, tanto en las ciudades como en las costas, pero especialmente en las costas, en las zonas vacacionales, pues se encuentran en un equilibrio cercano a la saturación. De hecho, en las ciudades, cuando retiramos la participación del tráfico, vemos que las prestaciones aumentan, ¿no? Lo cual yo creo que es bastante significativo, ¿no? También. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede justo en este momento, ¿no? Pues que en la industria móvil, los operadores de telecomunicaciones disponen de una herramienta que hasta ahora era inédita, ¿no? Que es 5G en el 78, entre 1500, que es una capa que permite desplegar 90 o 100 megahercios, ¿no? Que da una capacidad con la que hasta ahora pues, solamente se podía soñar. Así que es como la capa de capacidad, es decir, la herramienta para resolver la congestión que siempre han soñado los telcos y de la que ahora disponen y que de hecho están desplegando pues, de manera sustancial, como ya hemos comentado en muchas ocasiones y podemos hablar otro día, ¿no? Entonces, probablemente el despliegue de N78 sea la respuesta a esa killer application que andábamos buscando, ¿no? Que es, como hemos dicho hace un instante, pues TikTok en la playa, ¿no? Porque las playas son bastante parecidas, en mi opinión, esta es solo mi opinión, pues a los estadios, ¿no? O a los sitios donde de alguna manera los usuarios se encuentran confinados con su móvil, ¿no? Hace algunos días recuperaba, hablábamos con algunos colegas, ¿no? Una serie de estudios de Ericsson que, 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 de alguna forma relacionan la probabilidad de hacer chan con tener mala experiencia en lo que ellos llaman en inglés venue, ¿no? Estos lugares que no son exactamente los lugares de tu vida diaria y que visitas de forma más o menos periódica, más o menos infrecuente, ¿no? El caso paradigmático son los estadios, pero también son las estaciones de tren, los propios trenes y yo me atrevo que a conjeturar las playas, ¿no? Y los destinos vacacionales, ¿no? Quiero pensar, me gusta pensar que es así, pero evidentemente carezco de una evidencia hard. Me gustaría que si alguno de vosotros la tiene, pues la compartiera, ¿no? Que los resultados extraordinarios del verano pasado, el verano 24 de Telefónica, que tuvo máximos en portabilidad IN, máximos en portabilidad neta, máximos en captación móvil, estoy hablando de máximos históricos, para un operador con una historia muy larga, y mínimos en portabilidad out, ¿no? Pues quiero pensar que todos estos fenómenos están, al menos en parte, ¿no? Relacionados pues con la capacidad de capturar esa oportunidad de dar esa experiencia, ¿no? Esa killer application, ¿no? De TikTok en las playas, ¿no? Que ahora se puede conseguir con N78, ¿no? Entonces, bueno, esto no deja de ser una opinión, pero desde luego me gustaría escuchar la vuestra, ¿no? Y pensar en eso, ¿no? En la idea de que estas venues, estos lugares, ¿no? De, digamos que las personas se concentran, ¿no? Son efectivamente lugares donde la experiencia móvil puede ser definitiva, ¿no? A la hora de fijar el chat, ¿no? Podríamos hablar de estadios, de algún anuncio que han hecho los operadores recientemente, en concreto más Orange,
Pero seguramente eso lo haremos otro día, ¿no? Y esto, quiero resaltarlo, todo esto está ocurriendo en un momento, lo he comentado con vosotros en otras ocasiones, pero no me resisto a hacerlo ahora también, ¿no? En el que por primera vez los datos del panel de hogares que publica la CNMC indican que los clientes de banda ancha, tanto móvil como fijo, están más preocupados, se sienten más incómodos con la falta de calidad técnica de sus conexiones, lo que antes se solía asociar a velocidad, pero ahora se puede asociar a muchas más cosas, que con el precio que pagan, lo cual es una novedad porque el precio siempre ha sido, y es lógico que sea así, ¿no? Digamos que el principal valor, ¿no? El principal valor de selector, ¿no? A la hora de escoger una oferta. Bueno, como veis, por primera vez en la historia, en los datos que llegan hasta el cuarto cuatrimestre de 2024, pues esa situación se ha invertido además exclusivamente para los servicios de banda ancha, tanto móvil como fija, ¿no? Creo que la revolución que supone el verano, ¿no? En el patrón de uso y por tanto las prestaciones de la red es una oportunidad, ¿no? Para capturar de alguna forma esta necesidad que los clientes, cada vez más satisfechos con el precio, expresan de manera más o menos vehemente, ¿no? Y creo que quien sea capaz de encontrar esa conversación y determinar qué espera un cliente, qué estima él como calidad de servicio en un entorno vacacional, como pueden ser las playas, insisto, tendrá una gran oportunidad, ¿no? De ganar, pues eso, de ganar un mercado, ¿no? Que parece que está ahí esperando. Tanto en móvil, donde es especialmente claro, como decía antes, incluso en fijo, ¿no? Porque también la gente, aunque menos, continúa usando la Internet y seguramente querrá hacerlo también lejos de sus lugares habituales de residencia, ¿no? Así que si me permitís, si me pedís que resuma esto en un par de ideas, pues estas serían las siguientes, ¿no? Los patrones de uso de la banda ancha móvil y la banda ancha fija se ven profundamente afectados por las vacaciones de verano, por las vacaciones en general, pero de manera muy particular, pues por las vacaciones de verano, ¿no? Que son la temporada más larga, ¿no? Más marcada, al menos en España, ¿no? Estos cambios tienen un impacto notable en la experiencia de usuario, incluso en banda ancha fija y de manera muy notable en banda ancha móvil, ¿no? Eh, Aunque en ambos casos, tanto en banda ancha móvil como en banda ancha fija, el crecimiento del tráfico esté desacelerando, sabemos que los clientes son cada vez más sensibles a esa noción de calidad, signifique lo que signifique, y probablemente ahí radique, ¿no? la trampa que tenemos que desentrañar, que a esa noción de precio. Además, disponemos de varias herramientas inéditas hasta ahora, bueno, o hasta hace pocos meses o años, ¿no? Como son el despliegue de 5G en el 78, en la banda de 3500, y también, bueno, la capacidad, debido a la enorme cobertura de la que dispone España, ¿no? De ofrecer conexiones de banda ancha fija a precios muy competitivos en prácticamente casi todos los lugares, ¿no? de España. Y estamos convencidos, ¿no? De que usar esas herramientas va a tener impacto, está ya de hecho teniendo impacto, ¿no? En lo que serían las cifras de captación y charm de los operadores, ¿no? Pensamos también que esta temporada vacacional, que es cada vez más larga, no el número de días de vacaciones, pero a lo mejor sí el número de días que acabas pasando en tu segunda residencia, pues supone, ¿no? una oportunidad, ¿no? Para activar la penetración de banda ancha fija en los lugares que no están saturados, las zonas fundamentalmente rurales y semirurales o las segundas residencias, ¿no? Y con esto quiero decir que vamos a estar muy, muy atentos, ¿no? A la evolución de todos estos parámetros, ¿no? Durante el verano del 25, ¿no? Pues para ver cómo se comparan con los del 24, que como dije fue en muchos sentidos un verano excepcional. Y ahora sí, esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.